Bien apreciados hermanos, con niños y oyentes que honran con su presencia a nuestro Dios, los saludo nuevamente con la paz, bendita nuestro Señor Jesús. Es un placer y un honor poder estar nuevamente después de 9 meses que tuve la consagración del hermano Javier, este Consejo Ministro, para hacer la consagración, la cual es el proceso que hace Dios todas aquellas cosas, y hoy nuevamente nos permite poder estar junto a todos ustedes y poder disfrutar, queridos hermanos, estos momentos tan importantes. Y ayer ya a la puesta del sol, poder estar aquí presente, poder estar hoy, donde tenemos la orden de Dios de hacernos presentes, de podernos convocar, podernos reunir en esta santa convocación, dice su palabra, en este gran sábado. Y saben que decía nuestro hermano, qué grandioso que es el capítulo 58, verso 13, tan conocido por la Iglesia, lo que dijese el profeta Isaías en su momento, hablando y sobre todas las cosas destacando este santo sábado, este día de reposo, que se identifica en la ley de Dios, en los 10 mandamientos, que es el 4.º mandamiento. ¿Y por qué digo que es un momento de alegría donde nos toca vivir junto a nuestros hijos, junto a nuestros nietos, ancianos? Y esta fe, hermanos, que un día aceptamos voluntariamente porque nadie nos obligó a asumir la responsabilidad. Cuando los preguntaron se compromete a guardar mandamientos, estatutos y leyes de Dios y la fe de Jesús todos los días de su vida, ¿qué dijimos? Amén. Todos los comprometimos voluntariamente a obedecer al Señor, obedecer a Dios el Padre, obedecer a nuestro Señor Jesús. Y una niña cantaba, decía recién, debemos seguir a Jesús, debemos sufrir, debemos estar, y sabemos que el Hijo de Dios es Señor de este día de reposo. Porque si no hubiese quedado, ¿qué hubiese sido de nosotros, del hombre? Trabajaríamos todos los días. Por eso Dios lo santificó pura y exclusivamente para Él, contundente. O sea, no hay cómo confundirnos que en este día nos debemos reunir. Y como decía nuestro hermano ayer a la tarde, esa palabra tan importante, cuando decía el salmista, yo me alegré con lo que decía, a la casa de Jehová iremos. No dice que me tengo que quedar en mi casa. A la casa de Jehová iremos. Contundente la palabra, no podemos equivocarnos. Así que aquí nuestro hermano ministro, ayer a la tarde, nuestro hermano pastor, venidle, porque llega los 6 días tenemos para hacer el bien, para visitar los enfermos, para todo, y no quiere decir que no lo podamos hacer, pero sin dejar de ofrecer estos sacrificios, que es una convocación santa y que lo debemos hacer en este lugar. Y esa es la alegría y es la fe que un día todos aceptamos. ¿Y saben por qué? Porque desde Génesis al Apocalipsis no encontramos un verso que nos diga lo contrario o que nos dé hoy la facultad de condicionar a Dios. No, si la palabra dice que donde hay 2 o 3, la presencia de Él está en nuestro medio. Sí, pero también les puedo decir a ustedes el capítulo 46, porque es sumamente importante, el verso 1, dice, así ha dicho de Ezequiel, así ha dicho Jehová el Señor, la puerta del atrio interior que mira al oriente está cerrada los 6 días de trabajo. Y mire lo que pasa hoy a la puesta del sol. Y el día de reposo se abrirá, y se abrirá también el día de la luna nueva. Entonces, hoy es un día muy especial que Dios, precisamente, queridos hermanos, dice su palabra que quedó como señal entre Él y su pueblo. Entonces son pautas muy definidas de parte de Dios, donde simplemente
cada uno tenemos que acatarnos a la palabra de Dios. Entonces, esta es nuestra fe, que venimos con alegría, con felicidad. Escuchaba a los niños, lo escuchaba a ustedes, hermanos, y me siento como en mi propia congregación, porque esto es la iglesia israelita en Nuevo Pacto, y que debemos ser conservadores de estos valores que desde el principio Dios lo destacó de una forma muy especial. Que nosotros muchas veces cuestionemos o condicionemos es un tema que tendré que en algún momento, dice que cada uno va a tener que dar cuenta conforme hayan sido, ¿qué dice? Vuestras obras. No dice, no, mire, tiene que hacer el caso al pastor, al ministro, a la palabra de Dios. Pero claro que la iglesia debe ser ministrada por varones. ¿Sí? El pastor va a tener que dar cuenta por sí, por su casa, por sus hijos y también por el pueblo. ¿Será lo mismo? El espíritu es el mismo. Todas las responsabilidades son diferentes. Entonces, esto es lo que realmente nos toca, hermanos, y por eso, a partir de la puesta de sol, todos los problemas que podamos tener, enfermedad, lo que sea, aquellas cargas que quedan afuera del portón y venimos totalmente convencidos a ofrecerle lo mejor a nuestro Dios, gracias al Padre, a nuestro Señor Jesús. Merecedor, queridos hermanos, se lo digo con cariño, de toda honra, de toda gloria, de toda santidad. Y en este día, seguramente, tanto en este lugar como en distintas partes, la iglesia vamos a retirarnos por su bendición, porque acá dice que tenemos que venir en paz. ¿Qué dicen los hebreos? Que sin la paz y la santidad, nos dice a todos como iglesia, nadie va a veremos al Señor. Entonces, qué privilegio, por eso quiero destacarme en esta parte, ya que nuestros hermanos ayer a tarde y ahora nuevamente nuestro hermano también hacía algunos alcances. Honestamente yo voy a hablar de este sábado, pero sí consideraba algo necesario de poder acotar, diría de alguna manera, afirmar lo que es de la iglesia israelita. Y que el sábado está dentro de los 10 mandamientos que hace un momento el hermano como ministro los ha leído. ¿Está bien? Entonces, en esta mañana, queridos hermanos, con su ayuda, con su dirección, vamos a hablar del pecado de muerte. Sabe que en este último tiempo he tenido muchas visitas, yo donde estoy como responsable, como pastor, es una congregación grande, los que han ido sabrán que es así, pero tenía visitas en distintas partes y el otro día vino un hermano de visita y dijo, hermano, estoy gran preocupado, dice, porque se están viendo muchos vientos de doctrina. De doctrina. Cuando se dice viento, un término humilde que usaba el hermano, está diciendo que hay enseñanzas que no son de la iglesia israelita del Nuevo Pacto. Eso después se extendió un poquito más. Entonces, en esta mañana, queridos hermanos, vamos a hablar precisamente de esto. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes que el capítulo de Génesis, el capítulo 6, el versos 5 al 6, dice que el hombre desde el principio fue llevado al mal, no dice que fue llevado al bien. Siempre le costó obedecer a la orden de Dios. Y hoy nosotros, la Iglesia Israelita del Nuevo Pacto, no somos la excepción. Sí, siempre lo tomamos atribuciones de condicionar y decir, mira, esto no es para tanto. Porque lo he escuchado a través de mi ministerio infinidad de veces. Y digo, qué falta de respeto hacia las cosas de Dios. Y a veces, cuando son personas que tienen una carrera de mucho tiempo dentro de la iglesia. Pero antes de pasar a leer esa parte, vamos a leer también el capítulo 6, para que no sean mis palabras, hermanos, que en el nombre de Jesús vamos a dar lectura, y les pido que se pongan de pie en el nombre de Jesús, para que de esta manera lo podamos comprobar
Génesis, el capítulo 6, el verso 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y mire lo que pasó. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y dice, y le dolió el corazón. Tomen asiento. Imagínense ustedes, yo pienso, siendo el Dios que creó todas las cosas, queridos hermanos, usar este término, primeramente, dice que los designios de los pensamientos del hombre siempre fueron llevados de continuo solamente al mal. Y cuesta, porque hoy a nosotros, ¿qué es lo que nos pide Dios, hermanos? Es obediencia. No lo pide un interés monetario, material, o podemos destacar porque el estatus pronto de vida puede ser un poco mejor que el otro hermano, pero dice que lo material sirve porque es pasajero. Pero esto, lo que es de Dios, va a permanecer para siempre, si bien nos ayuda. Y también tenemos la oportunidad, el que pueda dar un poquito, dice que es mejor dar que recibir, que ayudar, de poder estar, y son valores importantes que la Iglesia israelita ha conservado desde el principio, y lo seguimos conservando porque está dentro de lo que es esta sana doctrina. Y fíjense ustedes, y dice que le dolió el corazón a Dios. ¿Cómo habrá sido que al mismo Dios se haya sentido de esa manera? Pero su misericordia fue tan grande que cambió después Dios. ¿Sí? Entonces, para no salirnos del tema, vamos a pasar al capítulo Deuteronomio 29. También dice esta parte, el verso 29, dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Esto tenemos que tener muy definido. Mas las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, para siempre. Para que cumplamos toda la palabra de esta ley. No dice a media. No dice que nuestros hijos deben disfrutar el mundo. Porque la iglesia israelita practicamos y enseñamos y somos conservadores de esta verdad, porque cuando venga Jesús a buscar la iglesia va a venir a buscar a un pueblo que se compone de niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos. Por eso tiene que seguir habiendo la gran preocupación. Cuando dice Salomón, el capítulo, si mal no recuerdo, 22:6, que instruya al niño en su camino y cuando fuere grande no se apartará de él. Y si ustedes me dicen, hermano, por la edad que tengo, es contraproducente eso, les digo todo, no, hermano, porque debe haber una dedicación. Está la otra parte que dice, yo aconsejé, me dijo él, le dije, pero ¿habrá sido ejemplo el papá? ¿Habrá sido ejemplo la mamá? Para transmitir los hechos acompañados por la obra, para que el hijo se conserve con el temor que Dios realmente nos pide, porque cada papá, cada mamá, algún día vamos a tener que dar cuenta, porque herencia de Jehová, dice, son nuestros hijos habidos o dados en la juventud. Y no es que nuestros hijos quedan a la deriva, van y disfrutan al mundo y después vienen a la iglesia como que no pasó nada. Va a haber responsabilidades. Cada papá vamos a tener que responder a la hora de eso. Y si hablamos lo que dice Eclesiastes 11, le dice que vayan, anda, disfruta, pero hay un ay. ¿No? Entonces, todo está perfecto. Nosotros no somos la excepción en este nuevo pacto. Cuando dice, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. No dice la mitad, el 60 o 70%, o servir a Dios como a mí me parece.
No estoy autorizado a eso. Y por eso cada vez, lamentablemente, muchas veces decimos, nuestros hijos se están yendo de la iglesia. Y yo pregunto a veces a algunos papás, le digo, usted se interrogó, se hizo una pregunta, ¿por qué realmente se están yendo? No, yo le dije, le expliqué, sí, pero y usted, hermano, realmente fue acompañadito, fue ejemplo de su familia. Esa es la realidad. Entonces, muchas veces vienen los llantos y ve que es una costumbre buena que podamos pedir por nuestros hijos que están alejados, que puedan retomar, venir nuevamente al camino, porque eso es lo que queremos, ¿sí? Pero hay también si no cumplimos estas partes que son elementales, como nosotros, como hijos de Dios ya bautizados. Entonces, todo esto nos lleva, cuando decía, también me voy a permitir, a decir lo que era Pablo, que era muy contundente lo que decía este capítulo 15, el verso 4, nada nuevo vamos a hablar en esta mañana, pero considerando y creyendo, hermano, que tenemos que estar preparados, porque yo creo que van a venir, si ya estamos viviendo tiempos difíciles, van a venir más. Pero que no sea porque no los hayamos ocupado, que no hayamos descuidado. ¿Sí? Y fíjense lo que dice el capítulo 15 de Romanos, el verso 4. Porque las cosas que se escribieron, hablando de antes, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Esta es la esperanza que tenemos, que Dios nos pueda ayudar, nos pueda considerar con nuestras debilidades para ser hijos obedientes, mejorar nuestra vida, no frente a los hombres, sino frente a Dios, y que podamos algún día estar en aquel lugar cuando dice que no ven más llanto, ni dolor, ni clamor, porque las primeras cosas han pasado. Hoy nos tocan vivir distintas circunstancias, queridos hermanos, ¿sí? Pero no hay de comparar con lo que va a venir en el futuro, que va a ser eterno y va a ser para siempre. ¿Y esto qué significa? El sábado, es el reinado, es el milenio, pero para llegar a estar a ese lugar, hoy hay un gran trabajo, y no después de 1, 2, 3 años bautizados, a partir del momento que aceptamos y dijimos amén. ¿Qué les parece a usted? ¿Es así o no? Es así, hermano. Ni el pastor ni el ministro le prepara la salvación. Yo me tengo que limitar que lo que recibió de gracia lo tengo que conocer, y si hay una falla, lo digo a nivel nacional, cuando recorro las congregaciones, hay un deber, hermanos, hay una gran responsabilidad. Ojalá acá nadie esté en esas condiciones, pero la palabra es clara. Dice algo más, y otro tema que está perjudicando a la iglesia, y lo digo abiertamente, porque el israelita en sí es muy fácil de prestar a oído a veces a los ejemplos o a las cosas, digamos, que muchas veces no van acompañadas a través de la palabra. Y le voy a decir por qué. En base a lo que uno ha vivido a través de la vida, cuando dice este capítulo 17, ya le dije la cita y ya lo tienen en su mente, el verso 5, y esto se está dando en la iglesia. A veces escuchan más los hombres que a la palabra de Dios. Y cuando digo iglesia me refiero a nivel nacional. Dice, aquí palabra de Dios dicha, así ha dicho Jehová. El capítulo 17, el verso 5, y después vamos a leer el 7. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por sus brazos, y su corazón se aparta de Jehová. Así lo califica Dios. O sea, cuando alguien venga y le diga, mira hermano, esto es diferente porque es así, que vaya avalado por lo que está escrito, hermanos, acá, porque la palabra de Dios, yo me puedo equivocar, pero la palabra dice que es espíritu y verdad, es perfecto, es santo. Los hombres los podemos equivocar. Y el verso 7,
marca la diferencia. Y viene la bendición de parte de Dios en forma inmediata. Bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza, dice Dios, dice es Jehová. ¿Ustedes creen que es así? Dice el salmista, en una oportunidad decía, confía en Él y Él hará. Yo confío en Dios. Y cuando alguien viene con alguna cosita, le dice, a ver hermano, muéstrame con lo que está. A ver, ¿por qué usted deduce? Porque hasta ahora escucho palabras. Y lamentablemente esa modalidad cada vez está creciendo más en la iglesia. Cada vez está creciendo más. Y esto va a traer graves consecuencias. Las trajo en su momento y esto se sigue viviendo y cada vez va a ser peor. Por eso tenemos que estar preparados. Nunca se olviden de esta palabra que Dios dice. Fíjense ustedes. ¿Y qué me hace decir esto? Fíjense cuando dice Deuteronomio, el capítulo 6, el verso 1. ¿Por qué Dios a través de Moisés le hablaba a su pueblo de esta manera? 6, el verso 1 de Deuteronomio. Esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó, que os enseñase. Terminante, no le dijo Dios a Moisés, enseñale a Mele según como lo parece o acepten decirle las cosas. No, le tenía que enseñar la realidad, la santidad de las cosas que son de Dios, porque nosotros acá ninguno estamos autorizados a meter la mano en las cosas que son de Dios. Que yo no sea capaz o que tenga debilidades o que sea afectado muchas veces de algo en mi vida, es un tema que yo voy a tener que dar cuenta. Por eso dice que cada uno vamos a tener que dar cuenta conforme hayan sido vuestras obras. A mí ustedes no me están haciendo ningún bien con hacerse presente en este día. La responsabilidad que tienen es ante Dios. Pero no empieza hoy a las 10 de la mañana, empieza a la puesta de sol. Porque es la primera fiesta, hermano, la que marca Dios en Levítico 23, que leía el hermano Javier ayer a la tarde. Es la primera fiesta. ¿Por qué será? Significa el milenio. Si no somos capaces de encaminarlo y de amortiguar esta carnecita que muchas veces nos cuesta, y a veces lo que sobresale son más las obras de la carne que el fruto del Espíritu, ahí caramba que está peligrosa la situación. Porque me paso la vida cuestionando, ¿sí? O exigiendo a mi manera, porque no soy capaz realmente de someterme a la realidad, a lo que Dios me exige. Por eso pasa lo que pasa a nivel iglesia, me refiero a nivel nacional. Fíjense ustedes lo que dice el verso 6 o verso 17. 6:17. ¿Por qué le decía que usaba este término? Dios, guardar cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios. ¿Por qué no le dijo guardar los mandamientos de Dios? No, usó un término cuidadoso, o sea, dedicación, importancia, valor. Me debo exigir a sí mismo para poner en vigencia lo que Dios me pide, hermanos. Guardar cuidadosamente los mandamientos de Dios. No dice del pastor, ni del ministro, ni del hermano. Dice de Dios. Que ahí viene la confusión. Que a veces escuchamos más a los hombres que a Dios. Y en vez de avanzar, vamos retrocediendo. Como digo, a nivel nacional siempre trato de llegar con esta, no sé si ustedes me entenderán, como una necesidad para no llevar a la carga esta y decir, pero hermano Rubén, ¿por qué no lo dijo en tal lado si usted veía? Por amor a ustedes. Dice que el perfecto amor, ¿qué dice? Echa fuera el temor. ¿Por qué tengo que tener yo, estar temblando, tener miedo? Si Dios me está autorizando a través de su palabra que la pronuncie,
y que también yo me corrija. Si ustedes me dicen, hermano Rubén, ¿tiene falencia? Sí. Y le pido a Dios que me ayude para mejorar, poder estar más cerca, porque este no es un camino de rosa. ¿Sí? Es un camino que necesita, yo decía hace días atrás, nosotros la iglesia no ha padecido nada grave. ¿Saben lo que hemos padecido por ahí los años, por la edad que tengo? Y preguntaba a personas más grandes. Fue la pandemia. Ustedes saben que no estábamos preparados para esta pandemia, la iglesia y tampoco el ministerio. Porque se llegó a cuestionar que el que tenía barbijo había negado la fe. ¿De acuerdo? Y el que no tenía barbijo, no estaba. Pero resulta que uno iba por la palabra y daba mucho que desear los frutos del Espíritu. Entonces, no se pueden vacunar porque es esto. No, había que hacerlo porque no tenías que quedarte en la casa. Porque en todos lados te exigían. ¿Y qué decía la gente del mundo a ustedes? Si vos querés, no te pongas, pero vos por bien mío vos no tenés derecho de perjudicarme mi salud. No habrán escuchado ustedes acá. Que había que ponerse el barbijo y hacer la cola y tomar una distancia prudente para entrar de gozo a la farmacia o a donde sea. Eso fue lo más grave que yo he visto a través de la iglesia, fue la pandemia. Pero van a venir cosas, hermano. Y si no estábamos preparados por una pandemia por la cual tuvimos que vivir, incluso partieron muchos hermanos, era su obra judía, lógicamente hasta ahí. Pero yo creo que fue un aviso importante de Dios. Decía el hermano, ¿qué decía recién? Debemos ser hijos agradecidos porque tenemos una libertad de culto donde nadie nos invite. Pero yo decido quedarme en mi casa. Yo decido en mi casa. Y resulta que la orden de Dios es que tenemos que compadecer acá. Pero Dios, esa es la realidad. Entonces, tantas cosas, queridos hermanos, que la iglesia tenemos que ir mejorando. Cuando dice, leíamos el verso 17, el verso 18, y mire lo que le dice: guarda cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios, sus testimonios y sus estatutos que te he mandado. Y le dice, y haz lo recto y bueno delante de los ojos, ¿de quién? De Jehová. ¿Para qué? Para que te vaya bien y entre y posea la buena tierra que Jehová juró a vuestros padres. Esta era la promesa para Israel. Queridos hermanos, el 7:9. Dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios y Dios fiel. ¿Ustedes creen que Dios es fiel en nosotros? Es fiel. Él está, hermano, en nuestras tribulaciones, en nuestros problemas, sean internos, sean de familia. Él está. Pero uno se tiene que examinar también, porque ¿qué es lo que tenemos nosotros? Nosotros queremos de forma inmediata la respuesta de parte de Dios. Ahora, Dios, ¿cuánta paciencia tiene con nosotros cuando muchas veces, sabiendo, no hacemos lo que nos quiere? Lógicamente no son pecados, muertes, son faltas, pero también no tenemos que olvidar que toda falta ante los ojos de Dios, ¿qué dice? Es pecado. Es pecado. Triste es cuando la persona cae de la gracia, porque no hay más sacrificio. 7:9 leía. Que guardas el pacto y la misericordia de los que te aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Esta es la promesa de parte de nuestro Dios, queridos hermanos, y que da el pago en persona, al que aborreciendo y destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, y en persona dará perdón el pago. Voy a tomar un poquito de agua. Dará, dice hermanos,
el pago. Guarda por tanto, con tanto amor, con tanto cariño, guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te he mandado hoy que cumplas. Este es el trabajo. Y Jesús, vamos a pasar al Nuevo Testamento, en ningún momento pareciera, a lo que me da a entender, hermanos, el capítulo 19, cuando habla de este joven rico que vino a preguntarle qué es lo que tenía que hacer para poder obtener o tener la oportunidad y el derecho o el beneficio a la vida eterna. Y mire lo que le dijo Jesús a este joven. Entonces vino, el capítulo 19, verso 16 de Mateo. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Una pregunta contundente y clara de parte de este joven hacia Jesús. Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás y no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús sacó de lo que desde el principio Dios le había dado ya a Moisés. ¿Sacó, hermano, algo? No sacó nada. No sacó nada. Por ejemplo, el tema del falso testimonio, otro tema. El israelita a veces es muy fácil de suponer, cuestionar y decir cosas que realmente muchas veces viene por tercero o por cuarto. Y resulta que no es así, pero muchas veces es difícil llegar a comprobar para tomar las decisiones que a través de la palabra autoriza. Por decir un ejemplo, lógicamente ir a trabajar el sábado se ve de forma muy directa. La codicia, escuchamos los de mandamiento, otro tema que cuesta a la hora, porque no es simplemente codiciar un hombre o una mujer, también se codicia lo material. Y la persona puede estar adentro, yo digo así en el alto, acá puede estar sentadito donde he predicado, pero si fue desatado en el cielo, ¿podrá estar atado en la tierra? No. O lo que fue atado acá, desatado en el cielo. Dios actúa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas cosas pasa, dice que por su fruto es conocido el árbol. El árbol bueno dice que no puede dar malos frutos. Y el árbol malo da buenos frutos. Por su fruto, dice Jesús, os conoceréis. Para que tengamos la visión espiritual, porque ¿sabe lo que pasa? Que dice que las cosas espirituales se desciernen espiritualmente. ¿Les pasa a ustedes así? Se desciernen, hermano. Esa es la realidad. Entonces, fíjense usted cuando dice este capítulo 7 de Romanos, decía el apóstol Pablo, y por algo lo afirmaba con tanta seguridad. Este capítulo 7 es tan conocido, como digo, nada nuevo, pero simplemente para nuestros hijos, para que sepan que las cosas de Dios desde el principio siempre fueron delicadas. Cada adolescente, cada joven que se encuentra en esta mañana junto a nosotros, siempre han sido delicadas. Y si escuchan lo contrario, seguramente algo pasa, ¿sí?, con aquella persona. Es un tema entre Dios y la persona. Uno no puede echar más de ahí. Por eso dice el capítulo 7, verso 12.
De manera, decía Pablo, que la ley a la verdad es santa, que el mandamiento santo, justo y bueno. Esta es la ley de Dios. Es santa, justo y bueno. Entonces, cuando me dice que todas las cosas de Dios son santas, yo no tengo derecho a cuestionar y decir esto no es para tanto. También se escucha. Hay cosas peores. Esta la puedo hacer. La palabra no dice eso. Y fíjense ustedes lo que dice 1 Juan. Cuando se empiezan a ver las cosas que no van acorde a lo que está escrito, para que me puedan entender, queridos hermanos, honestamente, la idea es de poder ayudar, poder estar, y les puedo garantizar que acá no son tantos, pero acá esta parte del ministerio donde hay iglesias que hay muchísima hermandad y de todas las edades y mucha juventud. Siento que la palabra siempre lo avala para poder ir. Ven que muchas veces se tiemblan los pantalones. No tienen que temblar los pantalones. Si simplemente la palabra de los... Ahora si estoy en infracciones, otro tema. Porque los hermanos por ahí están diciendo, mira cómo habla, pero sí él tiene que mejorar todas estas cosas. Claro que le va a temblar los pantalones. ¿Por qué? Por ahí las obras de la carne son las que más sobresalen. Y no solamente en el varón, sino también en las hermanas. Entonces todo está a la perfección de parte de Dios. Había dicho 2 de Juan, para que se vea lo que ya empieza, que Dios autoriza a que se deben tomar decisiones a través de la palabra, no a través de los hombres. Dice, 2 de Juan, capítulo 1, el verso 8. Mirad por vosotros mismos. Así nos dice a todos. Y me lo dice a mí también, Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Lo debemos de tener, a mirarnos, a ayudarnos, mientras hay vida, siempre pienso, espiritual hay esperanza de mejorar aquellas cosas que a veces nos perjudican. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. No tiene a Dios. Hoy se escucha, no. A mí quiero que se me bauticen en nombre de Jesús nada más. Está el otro que quiere ser bautizado en el nombre de Jehová Dios el Padre. No, acá están los dos, el Padre y el Hijo, uno es. Uno es, hermano. No tiene a Dios, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre. ¿Y qué dice más? Y al Hijo. ¿Me entienden? La persona tiene que tener totalmente definido y claro a la hora que es bautizada, pero es una gran responsabilidad, como digo siempre, y me pasa en mi congregación particularmente, y no digo que ustedes no lo hagan, el proceso de instruir, de enseñarle a la persona a la hora que da el paso de fe. Tiene que saber cuáles son las condiciones que Dios pide a través de su palabra para ser bautizado. Y no puede entrar a la iglesia condicionando de ninguna manera, porque es contraproducente. Eso me da a entender Dios a través de su palabra. Dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa. Este otro tema. A veces por no quedar mal, no lo recibimos, por ahí el hermano se puede enojar, la familia. La palabra nos dice, hay que corregir. Yo a una persona que le extorsiona, que entiende o anda enseñando otra cosa, no le voy a decir bienvenido a mi casa.
a lo sumo, a un costado lo llamaría y dice, mire hermano, la verdad, lo veo que usted va de mal en peor y si realmente no cambia, se va a perder. Así dice. ¿Cuál es la modalidad de muchos israelitas? No, pero mirá, se va a enojar. Le tiene más miedo al hombre que a Dios. ¿Y Dios qué está diciendo? No lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. ¿Y qué es lo que ocurre? Se le dice bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Mire que yo me voy a quemar por otro que realmente simpla o realmente está más fuera de la iglesia o a veces por misericordia de los hombres que están dentro de la iglesia de las personas. Hay más de uno que está dentro de la iglesia, sabe que ha caído la gracia y que no está como hermano. Así que tampoco me preocupo ni tampoco se puede sentir hermano, porque sabe que ha caído en esto. Y esto que lo hay, lo sabe. Y que lo hubieron también. San Judas, mire lo que dice el capítulo 1, verso 17. Pero vosotros, amados, tener memoria de la palabra que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que os dicen, en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malos deseos. ¿Sí? Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen, dice que, al Espíritu. No tiene el Espíritu de Dios. La persona que se mira estos problemas dentro de la iglesia, no está el Espíritu, hermano. Yo no puedo andar de casa en casa poniendo mal a los hermanos que después vengan el sábado acá y no se puedan ni mirar. Algo pasó ahí. Algo pasó ahí. Entonces, ese es el cuidado que hay que tener. ¿Sí? Los sexuales. Y dice que no tienen al Espíritu. Es una persona físicamente que respira humanamente, pero el Espíritu de Dios se retiró. Y mire todo el daño que hace la persona dentro de la iglesia. Pero los hombres también fallamos. A veces por la misericordia de los hombres se generan graves problemas dentro de las congregaciones. Dice, vamos a leer el capítulo, vamos a ir saltando algunos versos. Primera de Timoteo, Pablo era muy preciso en esto, hermanos. Primera de Timoteo, hermanos. Vamos a ver el capítulo 6 del verso 3. Acá vamos a saltar algunos versos para acortar un poquito, pero considero que es importante poderlo ver. Y esta es la parte que nos toca. No lo pensaba leer el verso 1, pensaba leer directamente el 3, pero vamos a leer el verso 1. Según de Timoteo, el capítulo 4, verso 1. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Que prediquen la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia de doctrina. Esta labor la tiene cada ministro, cada pastor, cada evangelista, y no tiene que dudar, porque la palabra Dios a través autoriza que debemos hacer esto, hermano, por bien de sus almas, para que nadie
hermano, y quiero que por favor me entiendan, quede tendido por el camino, porque sabe lo que digo siempre, allí en el alto, al enemigo el cual lleva por nombre Satanás o el diablo, no se debe subestimar. También tiene poder, no más que Dios, no más que Jesús, pero Él ejecuta ¿dónde? En las debilidades que tenemos, hermanos. Y cada uno sabemos las debilidades que tenemos y lo que damos ante Dios. ¿Está bien? El verso 3. Ahora sí. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Ustedes creen que esto es así? Particularmente lo he vivido y esto se sigue viviendo, hermanos. Se sigue viviendo. Hay mucha libertad. La libertad que hemos tenido para salir del pecado, lo estamos hablando, se lleva ya al libertinaje en algunos casos, en algunos lados. Y es triste. Es triste, hermano. Porque cada vez me da a entender a mí que se va desmereciendo lo que Dios ha hecho en mi vida, hermanos, de haber tenido compasión, que no venció nada, porque todas las promesas fueron dadas para un pueblo, el cual lleva por nombre Israel. Con la misericordia infinita y grande, como dice el capítulo 13, San Juan envió a su Hijo, por usted, por mí, por el resto del mundo. ¿Para qué, hermanos? Para sacarnos las tinieblas y traernos aquí, a esta luz admirable, pero para esta luz hay que demostrar esta luz. Y esta luz no se pone abajo de un almud. En todo sentido tenemos que ser luz. Ser respetuoso, atento, tener un vocabulario apropiado, obrar con justicia, para practicar ese perfecto amor que nos habla Jesús. Para practicar ese amor, hermano. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán. Fíjese que no son uno o dos, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Y yo creo, lo viví, particularmente en la congregación del Alto, hace muchísimos años. Lo viví. Entonces, esta es la preocupación, hermanos. Cuando ustedes se descuidan, una vez que se mete el enemigo adentro, les puedo garantizar que no lo van a sacar muy fácil. Mejor que no se apodere. Porque era realmente muy triste. Maestro conforme a su propia concupiscencia. Y mire lo que pasa. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esto es lo que pasa. Esto es lo que pasa. Por eso dice, por sus frutos os conoceréis. No se olvide, un buen árbol no puede dar malos frutos. Hablando de esa parábola, del sembrador y también de los dos cimientos. Si la persona está bien fundada, le puedo garantizar que puede tener 20, 30 y va a mantener y va a conservar. Pero eso lo tuvo que entender al principio de que fue bautizada la persona. Y lo tiene que estar definido, no es que sobre la marcha, cuando pasa 2 o 3 años, va a encontrar la delicadeza por decir algo, pero tomaba como punto de referencia el ministro de la tarde, el sábado. Y si el Levítico 23 figura como la primera fiesta, como una convocación santa. No dice que tengo que venir un sábado, otro no, cuando me parece, cuando quiero. No dice eso. Pero sí, acá el hermano tiene el deber de forma permanente, como lo hacía hacia la tarde, de corregir y decir, hermano, Dios ordena esto. Como digo también siempre, hay límites que uno hasta dónde puede llegar.
ya después un tema con el Hijo, con la persona de Dios. Y lógicamente, si ya se pasa a mayores, también la palabra autoriza cómo se debe actuar y cómo se debe disciplinar el Hijo de Dios. No es que cada uno entra a la iglesia y se maneja como en otras denominaciones religiosas, como quiere. La iglesia israelita no es así. Las otras denominaciones que hacen, van cuando quieren, hacen lo que quieren, van. No, la iglesia israelita no es así. Y acá está autorizado, si hay alguien que está fuera del lugar, debe disciplinarlo. Y no premiarlo dándole la palabra, la oración, lo que tiene que hablar usted a partir de la fecha, hermano, su situación es esta. ¿Y por qué, hermano? Acá está escrito, le lee la palabra y toma las decisiones que debe tomar como ministro. Porque la iglesia de Dios, hermano, es ordenada. Es ordenada. Ya falta poco. Tito, el capítulo 13, el verso 8. Dice palabra fiel, decía Pablo a Tito, palabra fiel es esta. Y en esta cosa quiero que insistas con firmeza. Esto lo tiene que hacer mi hermano Javier, siempre. Y no digo que no lo haya hecho. Con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. No dicen alguna o a media como yo quiero, como me parece. En buenas obras. Estas cosas son buenas, útiles a los hombres. ¿Creen ustedes que es así? ¿Te puedo decir lo contrario, hermano? Dice que es útil. Que se conduce de esta manera. El capítulo 3, la parte que le concierne al ministro y a nosotros, al pastor, y lo que le concierne también a ustedes como miembros. Hebreo, el capítulo 6, dice esta palabra el apóstol, 6 el verso 1. Por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante. Una palabra alentadora, contundente, apropiada. ¿A qué? A como yo quiero andar, a la perfección, dice. A la perfección, dice, hermanos. No dice como ustedes se quieran manejar. Vamos adelante. Yo le digo así, vamos adelante, hermano. Si hasta ahora en algunas cosas venimos fallando, está tiempo de mejorar, de recuperarse, para que si en algún momento le llega la muerte pueda estar en condiciones y podamos estar con el Señor. Esa es la esperanza que abrigamos. Y seguramente ustedes también por eso están acá. A la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina, de bautismo, de la imposición de mano, de la resurrección, de los muertos y del juicio eterno. Y esto éramos, le aclara, esto éramos, si Dios en verdad lo permite. Claro. Dice más, el capítulo 10, y ya vamos a ir terminando, hermanos, las consecuencias que tiene la persona, lamentablemente, porque es muy triste. No sé si ustedes
alguna vez habrán estado en un juicio dentro de lo que es la iglesia israelita. De mi parte sí, hermanos. Y sabe que cuando le entra a hacerlos participar a cada miembro, a uno por uno, dentro del orden que están, se ven una tristeza, un dolor grandísimo. Y sabe que se entran a preguntar, ¿qué hice yo con mi hermano? Pues cada uno se entran a interrogar para que no haya llegado a esto de que ha destituido de la iglesia y que haya caído la gracia. Por eso dice este capítulo 10, dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. Mire las consecuencias, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Estas son las consecuencias. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irreprensiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y estuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fuiste santificado? Y hicieres afrenta al Espíritu de gracia. Jesús vino una sola vez a morir por todos los pecados de nosotros del mundo. No hay segunda oportunidad, hermanos. Eso es lo que quiere decir. No voy a entrar en más detalles. Por eso es lo que muchas veces pasa y también lo ve uno, como digo, a nivel nacional dentro de la iglesia. Muchas veces le digo a los hermanos cuando aviso que tengo que ausentarme, que seguramente lo harán los hermanos también, mis compañeros como deletero, digo, disculpen hermanos, pero saben que voy a viajar a tal parte para llevar saludos, pero no es un viaje de placer, es para ir a ayudar. Es para ir a ayudar, hermanos. Es para ayudar. A ustedes también. Escuchaba a las niñas. Qué hermoso. Qué hermoso. Pero seguramente hay un trabajo de su padre en esto. Y eso es lo que hay que conservar. Porque una cosa es que sean niños, otra cosa es que sean adolescentes y otra cosa es cuando ya son jóvenes. Porque el adolescente es como que de pronto lo sabe todo y no sabe nada, porque no es grande ni chico. Y el joven a veces se toma atribuciones que no corresponden, porque mientras esté dentro del hogar es responsable son los papás. Y él se debe someter por amor a sus padres a lo que Dios le pide a su papá para que pueda estar en el mismo peso. Pero hay pautas definidas que no vamos a entrar en detalle. Por eso Dios, cuando le hablaba ya a Israel, le decía que le tenía que hablar a los hijos. Al acostarte, cuando te levantes, cuando vayas por el camino. ¿Por qué le decía eso? Porque ya habían dificultades, hermanos, allá. Nosotros no somos la excepción. Por eso no tenemos que descuidarnos. Y ya con esto vamos a pasar, y terminando, cuando dice Gálatas, el capítulo 1, y este otro tema, por eso hay que prepararse. El capítulo 1, el verso 6, dice,
Estoy maravillado, decía Pablo a los Gálatas con propiedad y seguridad. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir, dice, un evangelio diferente, claro que diferente a tantas denominaciones, porque es la verdad. Y no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir, dice, el evangelio de Cristo. Ya Pablo le decía ahí a la iglesia, a los Gálatas, hay algunos, cuídense de esto, que van a hacer daño, va a ser un perjuicio. Quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Mire la condenación terminante que le da el apóstol acá, hablando aquí a los Gálatas. Y el verso 10, contundente. Pues busco ahora el favor de los hombres, porque no les va a tocar, hermano. Van a tener la oportunidad de elegir, pero no va a ser porque no sepan. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios con propiedad. O trato de agradar a los hombres. ¿Qué él dijo? Pues si todavía agradara a los hombres, les dijo Pablo, no sería siervo de Cristo. Así de es. Entonces, de esta manera, queridos hermanos, estamos advertidos a través de la palabra, y de esta manera Dios quiere que su iglesia pueda estar, digamos, preparada para todos aquellos momentos que van a venir y que están. Y honestamente, el único propósito de este ministerio que estamos acá es para poder ayudar primeramente al ministro y también a ustedes, hermanos. Le preguntaba a nuestro hermano Javier cuánto hace que había sido consagrado. Me decía el hermano, ya hace 9 meses, hermano Rubén, porque yo ya me había olvidado. Pensé que, digo, tan rápido pasó el tiempo. Y le digo yo, miren qué rápido que pasó el tiempo. El último verso. ¿Qué es lo que pasa? Un ejemplo, lo que pasa en la justicia. 1 Samuel, capítulo 12, el verso 25. Si pecare el hombre contra el hombre, esto es lo que hace el mundo, los jueces lo juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? ¿Quién rogará por él, mis hermanos? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová le había resuelto hacer morir. Entonces, la palabra es clara, hermanos, es muy terminante. Entonces, Dios pueda bendecirlos grandemente. Gracias por la atención, sobre todas las cosas, la palabra de Dios. Porque si ustedes me dicen, hermano Rubén, y es lo que enseña la iglesia israelita, que cuando se invoca el nombre de Dios, la presencia de Dios está en nuestro medio. Está acá. Está acá. Dios nos bendiga grandemente y que continuemos pasando un feliz sábado. Les doy muchísimas gracias por la atención. Nada más. Gracias.